Hola a todos, bienvenidos a mi estudio de pintura. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque me estáis enviando obras para que os las analice y veo que la mayoría de las veces el error se encuentra en una mala elección de la paleta de colores. Y todo esto tiene solución. Yo os voy a enseñar a hacerlo en este vídeo. Vamos a hacer un ejercicio con una paleta reducida para que veáis cómo se hace y todas las tonalidades que se consiguen. También vamos a ver cómo se armonizan o no se armonizan los colores para que veáis dónde puede estar vuestro error y lo sepáis. Y también vamos a analizar las obras maestras de los pintores, porque ahí sí que vamos a ver cómo utilizaban, qué paletas utilizaban y cómo lo podemos analizar nosotros para aprender. ¿Vamos al lío? Mientras os hablo de las paletas armónicas, vamos a realizar un ejercicio práctico en el que voy a utilizar dos colores y el blanco. Y ya veréis qué cantidad de tonalidades salen a partir de dos colores, qué armonizados están, y podéis añadir muchísimos más. Siena natural, verde esmeralda y blanco. Ya veréis qué tonos más bonitos. Cuando hablamos de una paleta armónica, ¿a qué nos referimos? Voy a intentar explicarlo de una forma que me entendáis, porque la verdad que es un poco complicado de entender. Imagínate que una paleta armónica en el arte es parecida a una buena combinación de sabores de cocina, que todos hemos cocinado o hemos ido a algún restaurante y sabemos detectar cuando algo nos gusta, está bien combinado o no, ¿no? Un chef elige esos ingredientes que se complementan bien, como por ejemplo el tomate con la albahaca, el chocolate con la fresa. Cuando estos sabores se mezclan en un plato, crean algo delicioso y equilibrado, sin que ninguno de estos sabores sea o fuerte o raro y que destaque uno sobre el otro y al final quedan como combinados, ¿no? Pues de la misma forma, un artista tiene que elegir los colores que se vean bien juntos en una pintura, ¿no? Para que cuando alguien vea una obra terminada se sienta cómodo, disfrute, como si estuviera probando un buen plato. ¿Qué es exactamente una paleta armónica? Es la selección de esos colores que están en equilibrio visual, lo que significa que se complementan y crean una sensación de unidad en la pintura. Las paletas armónicas la utilizamos todos los artistas y es un arma muy poderosa, porque con ella es con la que transmitimos sensaciones de calma, de paz o simplemente de equilibrio, o todo lo contrario, porque podemos jugar también con ello. Y me diréis, ¿cómo armonizo esos colores? ¿Cuáles son los colores correctos? La respuesta siempre está en el círculo cromático. Vamos a buscar esas armonías y ver con ejemplos cómo lo utilizaban los grandes maestros. Por ejemplo, en la paleta monocromática. Vamos a poner el ejemplo de Picasso con su obra La vida. En la pintura La vida, Picasso utilizó casi exclusivamente el color azul. Toda la obra está pintada en diferentes tonos y matices de ese mismo color. Aquí el azul ayuda como a crear un ambiente triste y serio, que en esta ocasión es perfecto para transmitir esas emociones que Picasso quería expresar. Fijaros bien en la obra, que muestra a un hombre y una mujer desnudos que parecen tristes y preocupados, y junto a ellos hay dos pinturas dentro de esa pintura que muestran a otras personas en posturas como reflexivas y melancólicas. Toda esa escena se siente tranquila, pero también cargada de emociones, como si todos estuvieran pensando en las dificultades y desafíos que puede tener la vida. ¿Qué nos indica esto? Que cuanto más reducida sea la paleta, es más fácil que tenga una armonía. Y fijaros todo lo que ha conseguido Picasso con esta obra. Según la miramos, es que nos muestra una tristeza de una forma súper sencilla y como muy poderosa, ¿no? Nos deja casi como sin palabras, utilizando un solo color. Como podéis comprobar en las tonalidades que estamos consiguiendo, la primera fila tenía más siena que verde, mezclado con blanco, y según vamos añadiendo blanco, vamos consiguiendo otros tonos. En la siguiente fila hice una mezcla de verde con siena casi a partes iguales, igual con tendencia un poco más verdosa, y lo mismo vas añadiendo blanco y tienes otra gama. En la tercera añadimos más verde todavía y así sucesivamente. Y podemos tener una cantidad de tonalidades increíbles. Ahora os voy a hablar de otras dos paletas, la análoga o adyacente y la complementaria, que significa que son de colores justo opuestos en la paleta.
Como ejemplo de estas dos paletas, vamos a analizar el almuerzo de los remeros de Renoir. Ahí utiliza una combinación de colores análogos que están cercanos entre sí en el círculo cromático, como el rojo y el naranja, que armonizan la pintura y hacen que tenga como una armonía, ¿no? Pero también utiliza los colores opuestos en el círculo cromático, que son los azules. Ese contraste le da vida y equilibrio a esa escena y los colores análogos refuerzan esa sensación de armonía y bienestar, con lo cual ha utilizado las dos paletas. Con una paleta análoga es mucho más sencillo combinar los colores porque son los que están al lado inmediatamente en la rueda, en el círculo cromático. Pero os voy a poner otro ejemplo que es La noche estrellada de Van Gogh, que es uno de mis cuadros preferidos, para que veáis que es un claro ejemplo también de los colores complementarios que también armonizan. El azul y el amarillo son complementarios y armonizan perfectamente. Crean un equilibrio en la obra, crean movimiento y es espectacular este cuadro. También hay quien dice que La noche estrellada es una tríada, que es la otra paleta armónica, que se supone que están los azules, que están los amarillos y que la zona rojiza o naranja rojizos están situados en las luces de las viviendas, con lo cual ahí tenemos ya la otra paleta. ¿Cuál es el error más común en los pintores? El realizar obras con una paleta muy amplia. Al final consigues mucho más equilibrio con una reducida y si quieres utilizar demasiados colores, lo más importante es que ya tengas mucha experiencia y sepas cómo se comportan los colores y las mezclas. A mí me ha sucedido alguna vez que comienzo una obra y luego dejo de pintarla durante un mes y cuando vuelvo a ella porque estoy inspirada ya no recuerdo exactamente qué paleta utilicé ni qué mezclas hice, con lo cual si continúas la obra y no sabes exactamente los tonos que elegiste, puedes cometer el error de que te quede con poca armonía o que quede rara o que no transmita lo que tú querías y eso es un error bastante grave. Yo para solucionarlo lo que suelo hacer es cada vez que comienzo una obra hago una ficha técnica de esa obra y empiezo a apuntar las mezclas, los colores que utilizo y demás y así es mucho más fácil cuando la retomas. Ahora os voy a poner un ejemplo de una paleta disonante que no es armónica, que la utilizó Munch con su obra El grito de forma intencionada. Aunque no era una paleta armónica, crea tensión y ansiedad y logra que sintamos ese grito y la desesperación de ese personaje. Esta obra transmite emociones profundas como miedo o desesperación que todos en algún momento hemos sentido y hace que empaticemos con él. Hasta aquí hemos llegado, espero que este vídeo te haya sido útil y que te animes a poner en práctica todo lo que has aprendido. Haz muchos ejercicios como el que os he puesto de ejemplo para mejorar tus paletas armónicas, que ya sabes, recuerda que la práctica hace al maestro y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta pronto.